Hola chicos, ¿cómo les va? En esta clase vamos a ver la continuación del tema que ya empezamos, que es el huevo de gallina. Para la primera parte, para entender algunas cosas, es necesario manejar un poco el concepto de pH. Entonces, el pH nos va a ayudar a saber, nos va a indicar si el alimento es ácido o básico, que sería alcalino. Entonces, ¿qué rango tiene el pH? De 0 a 14, siendo el valor 7 lo neutro. El agua pura es neutra. Y la mayoría de los alimentos se encuentran en el rango de ácidos. ¿Ven? De 0 a 7 es ácido y de 7 a 14 sería alcalino básico. Entonces, la mayoría de los alimentos se encuentran acá, muy cercanos a la neutralidad, porque tienen mucha agua, que justamente tiene pH 7. ¿Sí? Algunos alimentos los vamos a encontrar acá, pero son muy poquitos. Uno de ellos es la clara del huevo. La clara del huevo tiene pH 9, que ese valor impide el desarrollo de los microorganismos. Los microorganismos, sobre todo las bacterias patógenas, que son las dañinas, las peligrosas, se sienten muy cómodas en el pH cercano a 7, por lo que muchos alimentos frescos son peligrosos para su desarrollo porque le brindan muchos nutrientes, como por ejemplo la carne fresca, la leche, ¿sí? Son alimentos que tenemos que cuidar la cadena de frío porque justamente se desarrollan fantástico los microorganismos, sobre todo las bacterias patógenas, ¿sí? Y encontramos que en pH de 6 tenemos la yema del huevo. Entonces, con esta explicación ya podemos ir al paso siguiente. Bueno, entonces, ahora vamos a repasar cuáles son las partes más importantes y vamos a aprender cuál sería la posición de guardado en la heladera del huevo. Entonces, tenemos de afuera hacia adentro, primero está la cáscara, después luego tenemos la membrana externa. La cámara de aire va a estar entre medio de esta membrana externa y una membrana interna. Luego viene la clara, ¿sí? Que dijimos que tiene pH 9. Después tenemos las chalazas, que son esos cordones blanquecinos que tienen que ser bien firmes porque su función es mantener la yema centrada en el huevo. ¿Centrada para qué? Para que no toque la cáscara, no se arrime en ningún momento hacia la cáscara. ¿Por qué? Porque la cáscara es porosa y pueden, en ciertas situaciones de humedad y temperatura baja, pueden llegar a hacer succión por los poros de bacterias que estén en la periferia, ¿sí? En la cáscara por el lado de afuera. Ustedes saben que las gallinas en la cloaca, y una vez que ponen el huevo, puede contaminarse el huevo con bacterias peligrosas, entre ellas la salmonela. Y bueno, y otras bacterias también que pueden echarlo a perder, causar la descomposición del huevo. Entonces, para protegerla, las chalazas, mientras de mayor calidad sean, más firmes van a ser y van a mantener la yema centrada. Esto es muy importante porque la yema, dijimos que tiene pH 6, y aparte tiene un 30% de materia grasa.
Y como la clara que se halla en su periferia tiene 0,3% de materia grasa, va a haber una diferencia de densidad entre ellas, ¿sí? Como el agua y el aceite que es menos denso sube hacia la superficie. Acá va a pasar lo mismo con la yema que tiene más materia grasa, entonces va a ser menos densa y va a tender a subir hacia la superficie, ¿sí? Entonces, vemos que si guardamos así en esta posición el huevo en la heladera y las chalazas no llegan a ser por algún motivo tan firmes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Por diferencia de densidad, la yema se va a ir trasladando hacia la parte de arriba, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar un camino muy cortito para atravesar por las bacterias desde la superficie de la cáscara, que tiene algunos poros, hacia la yema con un pH ideal para su desarrollo de bacterias y multiplicación. Entonces esto se debe evitar. ¿Cómo se evita? Bueno, vengan para acá, poniendo el huevo en la posición inversa a la de recién, es decir, con el polo menor, que es la parte más puntiaguda, hacia abajo. ¿Por qué? Porque en el polo mayor vamos a tener la cámara de aire y esta cámara de aire nos va a servir de aislante. Entonces, si pasa lo de recién, que las chalazas no son tan firmes y por diferencia de densidad la yema sube, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si sube y se encuentra acá, va a estar aislada por la cámara de aire, que es otra protección más que va a tener el huevo. Entonces, si llegan a ingresar por los poros las bacterias, les va a ser muy complicado llegar a la yema porque tienen que atravesar no solo la cáscara, sino aparte las dos membranas y la cámara de aire, que es un espacio de aire ahí que les va a ser muy difícil llegar a la yema, ¿sí? Bueno, este es un gráfico de lo que es la cáscara del huevo. Tenemos acá desde el exterior y el interior del huevo. Entonces vamos a ver que la cáscara primero va a estar recubierta por una cutícula que va a cubrir los poros, ¿sí? También estos son huequitos muy pero muy pequeños que son los poros, por donde si hay condiciones de humedad elevada por fuera y frío, el huevo se va a contraer en su interior y va a hacer como un efecto aspiradora. Entonces por los poros pueden ingresar no solo aire, sino las bacterias que estén en su superficie. Por eso no es adecuado guardar huevos mojados en el interior de la heladera, porque se va a bajar más la temperatura y va a hacer el efecto succión y va a ayudar a ingresar las bacterias en la superficie. Lo ideal es no comprar huevos que estén sucios por fuera, elegir lo que uno compra. Bueno, y luego sigue la capa cálcica, que está formada por un 97% de calcio, entonces le da la rigidez a la cáscara. Y luego tenemos las dos membranas testáceas que se llaman, de la capa externa y la capa interna. Todo esto hace un conjunto de protección también frente a las condiciones exteriores. Bueno, en cuanto al envejecimiento de los huevos de gallina, tenemos que con el paso del tiempo se va a ir deshidratando. Les había dicho que la cáscara es porosa, entonces en esos poros también se va a dar el intercambio gaseoso con el ambiente. Entonces,
va a ir perdiendo agua, se va a ir deshidratando con el paso del tiempo y el envejecimiento se va a ir dando de esa manera, se va a ir deshidratando. Entonces va a ir aumentando el tamaño de la cámara de aire con el tiempo. Entonces tenemos que una de las formas de determinar la frescura en modo empírico, o sea, experimental en una casa también, es sumergir en agua. En un recipiente con agua colocamos el huevo y vemos que si se va al fondo es un huevo fresco porque su cámara de aire no es suficiente para mantenerlo en flote. En cambio, con el huevo ya envejecido, va a flotar. ¿Por qué? Porque justamente su cámara de aire es tal que lo hace ir hacia la superficie. Bueno, entonces a modo de conclusión, vamos a ver cuáles son todas las cuestiones naturales que van a hacer a la protección natural que tenga el huevo. Primero, la cáscara es uno de sus componentes principales que nos va a proteger del medio exterior. También las membranas que dijimos, las chalazas que van a centrar la yema y la clara con su pH de 9 que no favorece el desarrollo de las bacterias y con 2 principalmente, yo le había dicho 3, la divina también, pero vamos a nombrar principalmente la conalbúmina, que es una de las proteínas que tiene la clara, que tiene un poder secuestrante, quiere decir que atrapa los iones, los metales, secuestra los metales para ella y no se los deja disponibles para las bacterias. Entonces esa es una forma de evitar el desarrollo de bacterias. Secuestra los metales y no los deja para que las bacterias lo aprovechen. Y la lisocima también es otra proteína que tiene propiedades antibacterianas en el sentido de que lisa las paredes de las bacterias. ¿Sí? Entonces todas estas cosas que tienen naturalmente el huevo le dan la protección porque justamente cuál es digamos, la función principal del huevo es la reproducción. Entonces tienen que cuidar lo que está adentro para lograr su objetivo, que es el nacimiento del pollito, pero sabemos que si no hay fecundación no va a haber pollito que se desarrolle, ¿sí? Por último, hay una presentación de huevo industrializado que es de insumo para otras industrias que lo utilizan en la elaboración de sus productos. Por ejemplo, para bizcochuelos o para algún panificado, ¿sí? Para helados, hay para postres, hay un montón de variedad de productos que pueden necesitar como materia prima el huevo, entonces lo compran directamente industrializado porque es más seguro que el huevo entero con cáscara. Entonces, cuando está industrializado, sí o sí debe estar pasteurizado y sus formas de presentación pueden ser la clara sola, por supuesto para elaboración de merengues, por ejemplo, que habíamos dicho que tiene capacidad espumante, la yema sola también, o huevo, que es la mezcla de clara y yema, ¿sí? Cualquiera de estas 3 presentaciones puede venir líquido o en polvo, deshidratado, y se usa exclusivamente para insumo de otras elaboraciones, pero siempre quiero que les quede claro que tiene que estar pasteurizado porque si no, no se conserva.